Muy bien, nos encontramos con David Pascal, estamos en Sucesos, tengan todos ustedes muy buenas noches. ¿Qué tal, David? ¿Cómo lo trata la vida? Pero muy bien, ¿y usted? Bien, ¿ha seguido el discurso presidencial hoy o no? No, yo en este momento, como siempre, miro los Ingalls. Yo miro los Ingalls en ese momento. Pero escúcheme, hablaba el presidente. ¿Pero la vio aunque sea un ratito? Unos 15 minutos, después, bueno, volví a los Ingalls. Ajá, prefirió los Ingalls, bueno. Sí. David, hoy tiene un tema serio para proponer, ¿no? Exactamente, lo vamos a abordar con la mayor seriedad posible. Sí, en realidad hoy va a hacer referencia a usted, que ha estudiado, investigado al respecto, sobre, bueno, la prostitución como hecho instalado en la sociedad y, bueno, el surgimiento de la misma. Una cuestión no solo de nuestro país, sino que es una cuestión mundial y se refiere a ella como una de las profesiones más viejas del mundo porque de esto vive gente, lamentablemente. Exactamente, la prostitución, sí, yo cursando la carrera teníamos muchas materias que tienen que ver con filosofía y sociología y bueno, ese tema se abordaba. Bien, David, ¿qué tiene para decir al respecto? Bueno, podemos hablar de cómo fue que se origina masivamente el tema de la prostitución en nuestro país. Bien, a ver, ¿cómo surge acá? ¿O cómo por ahí logra un auge importante? Claro, existió siempre desde la época del Virreinato del Río de la Plata, pero obtiene un auge más elevado, más en la época de 1870, cuando empieza la gran afluencia de inmigrantes a nuestro país. Ajá, bien, ahí es donde se expande la actividad. Se expande la institución, se expande esta actividad por una cuestión. La mayoría de los inmigrantes que venían eran varones solteros, que venían a desarrollar diferentes trabajos en el puerto, en cosechas, o sea, porque como vinieron acá a Villa Elisa, familias constituidas, fueron las menos las familias constituidas que vinieron. La mayoría eran varones solos que venían al país. Bien, David, y a ver, ¿cómo se fue proyectando en el tiempo la prostitución y qué políticas combativas hubo? Hubo mucho. La prostitución, a falta de trabajadoras locales, lo que se hizo es que había diferentes compañías que traían mujeres de afuera, ya sea del sur de Francia o de Polonia y algunos países de Europa del Este. Ajá. ¿Cómo las traían? ¿Pero eso en qué época? En 1870, entre 1870, 1900, 1910, hasta más o menos 1920 hubo gran afluencia de meretrices extranjeras. Ah, bien, bien. O sea que compañías eran, las traían de afuera. Claro, pero compañía, se le denomina compañía por la figura comercial, pero en realidad eran casi mafias que había. Sí. La más famosa de todas estas era la Miss Seagal, que era una compañía polaca. Las traían, algunas eran prostitutas en Europa y las traían a trabajar acá, y otras las traían engañadas, lamentablemente. Sí, lo más terrible, ¿no? Había montones de mujeres que eran polacas, que no sabían nuestro idioma, y les decían que venían, que las buscaban para trabajar de empleadas domésticas, de niñeras, en fábricas, o que las buscaban para casarse con chicos solteros de acá del país. Claro. Cuando arribaban a nuestro país, la realidad era muy diferente. Exacto. Digamos que ahora con toda esta ley, esta ola de leyes que ha surgido a nivel país, digo ola porque cada provincia tiene su respectiva ley, bueno, lo que se trata de evitar es justamente la trata de personas, esto, ¿no? Claro. Cuando se han lanzado las distintas leyes que cierran los prostíbulos, ¿no? Claro, la reducción a la servidumbre de la mujer. Porque en ese momento, a finales del siglo XIX y principio del XX, empezó a haber gran cantidad de burdeles, de cabarets, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, todo el barrio de La Boca, y también fue muy importante este fenómeno en Rosario. En sí, tuvo un gran impacto sobre la cultura, sobre la población, porque lo que fue una música tan popular de los argentinos como el tango, sí, claro, surge es la expresión típica de esos sectores sociales. Uh-huh. No surge en los salones de la clase acomodada. Claro. El tango es adoptado por la clase alta una vez que es conocido en Europa y en Europa es aceptado. Luego que en Europa lo aceptan, en nuestro país empezó a ser aceptado. Claro, una vez que llegó a todo el amour francés, por ejemplo, ahí fue donde las clases altas de acá... Exactamente. Ajá. ¿Qué más podemos decir? Hubo diferentes sectores sociales, ya sea la iglesia, los sectores conservadores, que querían prohibir la prostitución, eliminar todo este tipo de cosas, porque supuestamente afectaba la moral, las buenas costumbres, la familia.
y logran en el 1936 sancionar la ley, la 12.331, que era una ley de profilaxis que en su artículo 15 prohibía los prostíbulos. Bien. ¿Qué pasó? Se siguió ejerciendo igual la prostitución, pero de manera más precaria, más ilegalizada, y no fue sino hasta la época del general Perón que se los volvió a rehabilitar, pero bajo una debida inspección fitosanitaria, claro, porque se estaba ilegalizando. Sí, exacto. David, a ver, me parece importante dejar en claro esto. La prostitución no es delito. No es delito. El problema es que en muchísimos casos, y hay eternas discusiones e investigaciones y hechos muy injustos, atrae a la trata de personas. La trata, que es prácticamente la esclavización y reducción a la servidumbre de la persona. Bueno, en 1954 se vuelven a reabrir todo este tipo de locales. Estos locales seguían funcionando medianamente como bar con orquesta de señoritas, bar con coperas, habían adoptado diferentes tipos de nombres para funcionar de manera ilegal. En la época del general Perón se los vuelve a rehabilitar por una cuestión sanitaria. Y fíjate la picardía del general Perón, para evitar que se opongan la iglesia y algunos sectores, promulga la ley el 31 de diciembre de 1954. Como toda la gente iba a estar ocupada y la prensa iba a estar ocupada con fin de año y era feriado ese día, la promulga ese día para que los sectores conservadores no reaccionen. Bien, Pascal, a ver, usted me dirá, ¿qué hay de cierto que fue allá por la década de 1920 un sacerdote, el padre Schroeder, si no mal recuerdo, un padre muy recordado, aquí en Villa Elisa, se fue de Villa Elisa porque llegó un prostíbulo? Exactamente, esto fue medianamente en mayo de 1929. Una señora llamada Felipa Esquivo instala un prostíbulo. En este momento se les decía casa pública o casa de tolerancia. ¿Qué pasa? El padre Schroeder reacciona y convoca incluso, según las crónicas de la época, a una manifestación popular con marcha y carteles en contra de esta institución. ¿Así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quien dirigía los destinos de Villa Elisa en ese momento, el doctor Gutiérrez, no accede a la petición de cerrarlo, sino que lo que hace es regularlo para que funcione en condiciones adecuadas de sanidad. Claro. Bueno, el padre Schroeder se va de Villa Elisa durante 2 años. ¿Enojado se va? Se va, o sea, queda dentro de la parroquia de Villa Elisa, pero se traslada a vivir en Oker. Bien. Y bueno, a pedido de una gran multitud de vecinos, se terminó cerrando esta institución allá más o menos en 1931. Estuvo 1 año y medio, casi 2, funcionando. Bien, y bueno, vamos a decir que ahora con la última sanción debe cerrar, o ha cerrado, no sé, el actual prostíbulo que está, el único que está en jurisdicción. Exactamente, se ha promulgado una ordenanza en el cual nos adherimos a una ley provincial de cierre de prostíbulos. En sí, como me estaba olvidando decirte, no solamente el tango es un género artístico que sale de este clima social. Otro género que es pura invención argentina es lo que es el teatro de revistas. Mire usted. Porque en los diferentes cabarets de los años 20 se hacía algún show, algún sketch, y se empezó a hacer imitaciones de políticos, imitaciones de famosos de la época, y así empieza todo lo que es el teatro de revistas. Bien. Bueno, interesante, qué sé yo, es un hecho la prostitución que ha trascendido a lo largo de toda la historia. Y bueno, han pasado cosas horribles detrás de la prostitución, como cuando se llega a la trata de personas, eso es muy jodido. Pero bueno, en fin, Pascal, ahora habrá que ver con esta nueva ley provincial si la prostitución termina o si continúa, pero de manera ilegal y en peores condiciones, ¿no? A mí lo que me gustaría es que no se precarice y no aumenten el tipo de enfermedades venéreas que se asocian con esa actividad. Sí. Pascal, muy interesante, gracias. Gracias. David Pascal, en un nuevo bloque de sucesos, vamos a los datos del tiempo.